En enero de 1881, hace casi 150 años, a Lima le tocó vivir uno de los momentos más duros de su vida republicana. En el contexto de la guerra con Chile, los chilenos invadieron y tomaron nuestra capital y se quedaron en ella hasta octubre de 1883. La valiente defensa de Lima costó 17.000 vidas entre soldados chilenos y peruanos que quedaron tendidos en los campos de batalla de San Juan, Chorrillos y Miraflores. Hoy les contaremos los entretelones de esta historia, desde el desempeño controvertido del presidente Nicolás de Piérola hasta la valerosa participación de civiles, no solo limeños, sino de todas partes del país que llegaron hasta aquí para defender la capital de la República. Esta defensa se realizó con un ejército improvisado, ya que el ejército profesional había quedado deshecho en las campañas del sur. En San Juan pelearon la gente de provincias y los soldados de línea. En Miraflores pelearon los vecinos de Lima. Una batalla mucho más sangrienta porque el vecino que peleaba ahí estaba defendiendo a su familia que estaba en Lima. La guerra con Chile fue declarada el 5 de abril de 1879. Se inició con la campaña naval, que duró hasta octubre de ese año y terminó con la derrota del Huáscar y la muerte de Grau. A partir de ahí, comenzaría un largo y duro camino. Y pensar que cuando el conflicto comenzó, se vivió un excesivo entusiasmo en nuestro país, sobre todo en la capital. Cuando comienza la guerra, en abril de 1879, en realidad la ciudad lo recibe como una sorpresa. Hay un primer momento de gran entusiasmo, las multitudes salen a las calles, incluso de forma entusiasta se comienzan a formar batallones de reserva dentro de la ciudad. Hay este primer momento explosivo de entusiasmo por la guerra que casi yo pienso que es el resultado de que esa generación en realidad no sabía lo que era una guerra de esa magnitud. A fines de 1880, la guerra presentaba un panorama claramente desfavorable para el Perú. El departamento de Tarapacá, rico en salitre, estaba en poder del enemigo. Lo mismo sucedía con las provincias de Tacna y Arica. El ejército de línea peruano había sido diezmado en la campaña del sur y los maltrechos restos de este ejército regresaban caminando hacia Lima. Finalizada la campaña del sur y ante el fracaso de las batallas de Tacna y Arica, lo que buscaba Chile era principalmente la rendición del Perú. Para ello tiene dos técnicas. Una es la acción violenta a través de la expedición Lynch y otra es la acción negociada diplomática que se lleva a cabo en Arica en las conferencias de la Caguana, donde participan Perú, Bolivia, Chile
y los diplomáticos norteamericanos. En octubre de 1880, las negociaciones realizadas en el buque norteamericano La Caguana fracasaron. Se reanudaron las hostilidades. El siguiente objetivo del ejército chileno era Lima. Lima era todavía muy pequeña, tenía cerca de 100.000 habitantes en esa época, donde se iban a alojar las tropas que venían, que en realidad ni siquiera eran ejército, eran simplemente milicias urbanas que llegaban hacia la capital. ¿Dónde se iban a alojar? ¿De dónde salía el dinero para poder mantenerlos a ellos y a las mujeres, las famosas rabonas que los acompañaban? La armada enemiga tenía bloqueada la costa. El Perú y su capital sufrían la escasez de productos de todo tipo. El costo de vida aumentaba día a día. El bloqueo comienza en abril de 1880. Se deciden finalmente los barcos chilenos a bloquear el Callao y en ese momento el costo de vida y la calidad de vida de la población, digamos, se ve muy afectada porque los precios se disparan, sobre todo el tema del carbón, el sol billete. El carbón era el elemento energético de aquel momento. El billete peruano se deprecia terriblemente y el Estado comienza a fallar en sus pagos a los empleados públicos, es decir, la ciudad se empobrece y se militariza y se vuelve también una ciudad donde hay mucho hacinamiento. Dos buques chilenos, la Covadonga y el Loa, fueron hundidos cuando bloqueaban puertos peruanos. En represalia, el mando chileno envió una destructiva expedición a nuestra desprotegida costa norte. Dicha expedición estaba al mando del tristemente célebre Patricio Lynch. Ese bloqueo de la costa es como preparatorio de la campaña que vendrá sobre Lima. Incluye la expedición Lynch al norte del país. Entonces es saqueo, destrucción, cupos, quebrar la voluntad del Perú de seguir en guerra. Luego de meses de debates, el mando político y militar chileno decidió avanzar sobre Lima. La explotación del guano y salitre del territorio boliviano y peruano ocupado le permitió a Chile adquirir armamento en plena guerra y emprender la decisiva campaña. El sentido para Chile de capturar Lima es terminar la guerra, conquistar la capital, poner su pendón en él y obligar a los peruanos a firmar una paz concesión territorial. Bueno, las circunstancias eran bastante malas en el sentido que el ejército de línea prácticamente había desaparecido en Tacna y Arica. El ejército chileno sumaba más de 25.000 efectivos de infantería, caballería y artillería. El jefe supremo era el general Manuel Baquedano. Sus fuerzas se agruparon en 3 divisiones. Contaban con 77 piezas de artillería, que en su mayoría eran los poderosos cañones Krupp. Se trataba de una fuerza veterana y engreída por las victorias conseguidas. La guerra entonces había llegado a Lima. Cuando cae el Huáscar y llegan los cadáveres de Grau y de todos los marinos y comienza la invasión, es en ese momento que yo pienso que la guerra ya se hace cercana, porque la población de Lima ya tiene que ver muy de cerca los estragos reales que produce una confrontación de este tipo, ¿no? Llegan los heridos, se atestan los hospitales y comienzan además a llegar tropas de diversas partes del país. La primera división chilena, comandada por José Villagrán, desembarcó en Pisco en noviembre de 1880.
Por divergencias con Baquedano, Villagrán fue separado de su comando y reemplazado por Patricio Lynch, quien avanzó con una brigada de Pisco a Lurín. Las defensas peruanas estaban dirigidas por el dictador Nicolás de Piérola. Se formaron dos líneas de defensa, una en San Juan y otra en Miraflores. Participaron los restos del Ejército del Sur, reservistas limeños y miles de hombres llegados de diversos lugares del interior del país. Nicolás de Piérola convocó a sus amigos terratenientes de provincias para reconstruir el ejército peruano que defendería a la ciudad. Y estos, que normalmente son terratenientes, gente de poder, convoca a sus clientelas, de tal modo que se hacen presentes en Lima coroneles terratenientes acompañados por peones, trabajadores, gente de pueblo de los diversos lugares del Perú, y ellos serán los que defienden Lima en última instancia. En la primera línea, en la línea de San Juan, vienen de provincias. Por ejemplo, usted tiene todos los batallones con el nombre de sus provincias. Tienen el Canta, tienen Libertad, tienen de todas zonas. ¿Y por qué estaban juntos? Simple y llanamente porque se conocían los soldados. Acompañando a los reclutas andinos estaban sus mujeres, quienes eran conocidas popularmente como las rabonas. Ellas cumplían sacrificadas tareas de enfermería y aprovisionamiento. Las rabonas venían como parte del ejército que, mejor dicho, de las tropas que se formaban en diversas partes del país, básicamente de la zona andina. En cada ciudad se formaban, al igual que en Lima, Lima es el ejemplo grande, y en cada ciudad del Perú se formaban también estas tropas que venían y los acompañaban muchas veces sus mujeres, sus esposas y sus hijos. La decisión de Piérola de dirigir la defensa de la capital genera hasta hoy polémica. Con esta determinación se desplazó a militares con experiencia y liderazgo como el coronel Andrés Avelino Cáceres. Cuando Nicolás de Piérola toma el poder e inaugura lo que se llama la dictadura, él asume todos los poderes en una sola persona, tanto el poder político como el poder militar, lo cual fue un error. Ya se había demostrado que cuando ocurría eso, descabezabas el Estado y generabas un vacío de poder, como ocurrió con Mariano Ignacio Prado. La importancia de Piérola en la defensa de Lima reside ahí, en que no habría habido defensa, no habría habido guerra, no nos habríamos podido enfrentar a los chilenos si no fuera porque el Piérola convoca un nuevo ejército, llama a sus relacionados, a sus partidarios en las provincias del Perú. Un personaje que no entiende, digamos, las cuestiones militares, pero que se las da de gran organizador de la defensa de Lima, ¿no? Hace, aparte todo el tema ritual, ¿no? Que le encanta a él, ¿no? Toda la parte, digamos, de los aspectos externos. Pero con grandes problemas con el ejército. O sea, que él no le quiere dar, digamos, el poder total a los militares porque tiene miedo que los militares lo puedan, digamos, derrocar, ¿no? Entonces, en esas dudas nos tiene totalmente a la deriva o un poco vulnerables.
Desde que asumió el poder, Pierola realizó cambios estructurales en el gobierno, incluyendo al ejército. Dichas medidas no parecían las más apropiadas ante la grave situación de guerra que vivía nuestro país. Cambia los ministerios por secretarías, comienza a llevar a cabo cambios en la estructura del ejército, y en plena guerra, y es una de las cosas que me parece más extrañas acerca del gobierno de Pierola, es que se le ocurre hacer muchos cambios. En 1880 él dictamina que se va a cambiar la técnica militar por una novedosa técnica que venía de España. Y eran cambios que en la urgencia de saber que en cualquier momento van a invadir la capital o van a intentar invadir la capital, eran cambios que no era el momento para hacer, desde mi óptica, ¿no? En relación al armamento, la ventaja chilena era más que contundente. En el ejército peruano primaban rifles y cañones anticuados, de corto alcance y de múltiples modelos. El equipo militar chileno era infinitamente superior al equipo militar peruano. Los modernos cañones Krupp, traídos por los invasores, no encontraban la menor competencia en nuestros cañones, que eran casi siempre de fabricación nacional y de cortísimo alcance. En cuanto a los fusiles, por ejemplo, los peruanos teníamos diversidad de fusiles, los fusiles Remington, los Peabody, y eso nos hacía poco efectivos a la hora de combatir. Los chilenos, por ejemplo, tenían un fusil estándar, generalmente el Comblain. Entonces, cuando estaban en el campo de batalla, era fácil distribuir las municiones entre los soldados en pleno combate. Los chilenos, además, tenían una caballería impresionante, un servicio de mulas extraordinario, mientras que nosotros solamente teníamos una infantería. Un detalle más para darnos cuenta de las abismales diferencias. Los cañones Krupp que traían los chilenos habían sido recién adquiridos en Alemania. Como nos cuenta Óscar Ferreira, estos cañones desembarcaron en las playas peruanas junto a personal técnico que venía para adiestrar a los artilleros chilenos. Incluyendo a los técnicos prusianos para armar y probar los cañones. Se los bajan, los arman, los prueban y se preparan para la batalla de Lima. En la campaña de Lima, los soldados peruanos usaron mayor variedad de uniformes que en la campaña del sur. Esto debido a que eran varios grupos, ¿no? Estaba la Guardia Nacional, la Infantería de Marina, los reservistas y algunos otros. El uniforme que fue oficial, por decirlo de alguna manera, era uno que era una chaqueta y un pantalón blancos de algodón, hojotas para los que venían de la sierra y zapatos para los que venían de otro lugar. En cambio, los chilenos estaban toditos uniformados a la francesa. Chaqueta azul, pantalón rojo y su buen par de botas. Las improvisadas tropas que defendían Lima carecían de la adecuada preparación para afrontar la invasión. Las reservas tuvieron que recibir una instrucción militar apresurada. Se hizo un llamado en la ciudad a todos aquellos hombres en condiciones de combatir. Se comienzan a dar una serie de bandos, digamos, órdenes para que se vayan agrupando de acuerdo a gremios. Y es así como tenemos a los jueces en un sitio, a los profesores en otro sitio. Y de esta forma, hay todo un despliegue militar dentro de la ciudad. Digamos que en ese momento la ciudad está militarizada, ¿no? Cada grupo, cada batallón hace ejercicios porque ellos tienen que aprender a ser soldados en ese momento. No basta con la buena voluntad. Las investigaciones recientes están dando cuenta de que muchas de esas personas estaban siendo adiestradas por soldados, entre comillas, que también estaban aprendiendo.
Pierola pensó que el ataque chileno sería de norte a sur, como había sucedido en las campañas anteriores. Este cálculo errado motivó la instalación de baterías de cañones que nunca llegaron a combatir, como las instaladas en los cerros El Pino y San Cristóbal. Esto hizo que Pierola complementariamente crease pues zonas de defensa ficticias que no tenían mayor utilidad, como la famosa ciudad de la Pierola, ¿no? Que la hizo justo levantar en las alturas del Cerro San Cristóbal. Entonces él creía que venía por Ancón el ataque y que iba a ser de norte a sur. Durante unos meses la población limeña fue convocada a construir reductos, trincheras, parapetos en el norte, incluso se instalaron cañones mirando Ancón. Pero Chile pues al fin y al cabo vino por el sur. En Cañete, el ejército chileno recibió el apoyo de numerosos peones chinos que trabajaban en las haciendas de la zona. Este hecho puede explicarse por los abusos a los que eran sometidos los inmigrantes asiáticos a manos de sus patrones peruanos. En diciembre de 1880, las tropas chilenas avanzaron por las playas de Chilca y Curayacu, actualmente San Bartolo, ocupando luego Lurín y Pachacámac. En este transcurso prácticamente no los hostigamos. Como estábamos pensando que venían por el norte, tuvimos que trasladarnos apresuradamente al sur. El 9 de enero de 1881 ocurrió una escaramuza en La Rinconada, al este de Lima, actual distrito de La Molina. Una división chilena de reconocimiento se enfrentó a un contingente peruano de cerca de 300 efectivos, al mando del coronel Mariano Vargas. A pesar de su notoria desventaja, la milicia peruana se batió con dignidad. Los fusiles que le eran los fusiles del sistema Nini. El Nini usa bala de papel con punta de plomo y se carga por la boca. El alcance de un fusil Mini no pasa de 400 metros. De ahí la bala se cae por gravedad. Los chilenos entran con los Comblén. El Comblén tiene un alcance de 1200 metros. El Mini le carga 3 tiros por minuto. El Comblén, 12. O sea, usted para neutralizar un fusil Comblén necesitaba 4 fusiles peruanos, 4 Minis peruanos. La ventaja de armamento a favor de los chilenos se evidenciaba también al ver las armas usadas por los oficiales de ambos
Monterrico. Los principales jefes peruanos eran Miguel Iglesias, Andrés Avelino Cáceres, Justo Pastor Dávila y Belisario Suárez. La segunda línea era la de Miraflores. Se ubicaba entre la quebrada de Armendáriz y la hacienda Vázquez. En esta línea se encontraba la reserva peruana. La línea de San Juan eran trincheras, y las trincheras las hacían con una altura no mayor de 40 centímetros. Y le digo porque nosotros las hemos excavado 4 años. ¿No? Y las trincheras se hacían con sacos terreros, o con piedras de la zona, o simple y llanamente con arena. Las avanzadas chilenas marcharon sin ser descubiertas y se colocaron frente a la línea de San Juan. La mañana del 13 de enero de 1881, los chilenos atacaron. En los arenales de San Juan, la batalla fue relativamente rápida. Las defensas peruanas fueron sobrepasadas por el mayor número y potencia enemigos. En realidad la línea de San Juan se quebró muy rápidamente, era una línea muy mal planeada por Pierola, era una línea sumamente extensa y muy poco profunda. Se dice que había un peruano al lado del otro, cada uno ocupaba 1 metro, pero que no había profundidad alguna. Entonces el esquema de Chile fue muy simple, se pusieron en línea de 50 y atacaban sobre uno. Temiendo ser envuelta por las fuerzas enemigas, el ala izquierda peruana, al mando de Pastor Dávila, se refugió en la línea de Miraflores sin dar batalla. Por su parte, Miguel Iglesias retrocedió hasta el Morro Solar en Chorrillos. Allí, las fuerzas peruanas venderían cara su derrota. Luego de los enfrentamientos en San Juan, el coronel Miguel Iglesias se instaló en el Morro Solar. Las tropas chilenas, al mando de Patricio Lynch, decidieron tomar esta ubicación peruana. Después de una encarnizada lucha en la que el ejército peruano sufrió muchísimas bajas, finalmente los chilenos lograron tomar el Morro. A las 2 de la tarde fue capturado Miguel Iglesias y la mayoría de sus oficiales. De los 4.500 soldados que pelearon aquí, 280 solamente fueron hechos prisioneros, la mayoría murió, entre ellos Alejandro Iglesias, hijo de Miguel Iglesias. El 26 de julio de 1922, conmemorando el 101 aniversario de nuestra independencia, se inauguró este monumento en homenaje a los caídos en la batalla, en la defensa del Morro Solar. Inicialmente se llamó Monumento al Soldado Heroico de la Guerra del Pacífico, pero todo el mundo lo conoce como el Monumento al Soldado Desconocido. Está ubicado en la parte más alta del Morro Solar y recuerda a cada soldado que entregó su vida por la patria. En la última parte de la batalla, muchos combatientes peruanos se reagruparon y pelearon en casas y azoteas de Chorrillos. Allí destacó el coronel arequipeño Isaac Recabarren. Las tropas peruanas, superadas en número, se retiraron a Barranco. La batalla fuerte también fue en las calles. Entran algunos batallones al mando de Recabarren. Recabarren había sido el héroe de Pisagua y era un bravo, y él defiende Chorrillos con gente de Ancash. Y me parece también Ancash y el Mantaro son los dos
regimientos que acompañan a Recabarren a defender Chorrillos. Tras su costosa victoria, algunos cuerpos del ejército chileno cometieron desórdenes e incendios en Chorrillos. La soldadesca saqueó lujosas residencias del exclusivo balneario. Presas del alcohol, grupos de soldados chilenos llegaron a enfrentarse entre sí. Cuerpos que han participado en una batalla muy encarnizada y que han obtenido la victoria, finalmente se desbandan sobre la población civil. Y la población civil de Chorrillos de aquella época era pues un balneario de lujo. Era como hoy en día, no sé, Asia, un balneario de lujo de gente de muchos recursos que tenía palacetes. Se pudo aprovechar esta circunstancia para efectuar un contraataque desde la línea de Miraflores y así derrotar al ejército chileno. Fue una fuerte polémica si era importante para ese momento atacar a los chilenos. No olvidemos que las tropas chilenas son aproximadamente 26.000. Sobre eso se calcula que los que estaban en desbande, en borrachera, eran cerca de 2.000. Una fracción del ejército chileno había quebrado la disciplina, pero había como 2/3 del ejército chileno que estaban durmiendo en sus campamentos. Y por otro lado, atacar en la noche con un ejército que ya no existe. El ejército ha peleado en San Juan, en Miraflores quedan los civiles. Atacar con los civiles en la noche a 1/3 del ejército chileno y que se te caigan los 2/3 encima, no era muy sensato tampoco. En 1996, un equipo de arqueólogos comandado por Óscar Ferreira descubrió el cadáver de un joven soldado peruano. Este combatiente de la batalla de San Juan fue encontrado en su pequeña trinchera en el Cerro Gramadal, ubicado entre los actuales distritos de Chorrillos y San Juan de Miraflores. Una bala enemiga había traspasado su abdomen. Para nosotros fue impresionante porque hemos encontrado restos de soldados definitivamente, pero no completos como el del soldado peruano. Le entró una bala por el estómago, le rompió las costillas y le salió por la espalda. Se desangró el soldado, tal es así que cuando nosotros lo encontramos, el kepis lo tenía agarrado en la herida, con sus manos defendiéndose la herida. Los chilenos llegaron a la trinchera, lo bolsiquearon, se le dieron vuelta a los bolsillos para robarlos y lo mataron a culatazos, lo remataron a culatazos a este hombre. Chorrillos y Barranco fueron escenario de incendios, robos y hasta del fusilamiento de 13 bomberos italianos de la bomba Garibaldi de Chorrillos. Esta circunstancia hizo que en Lima cientos de ancianos, mujeres y niños buscaran refugio en embajadas, colegios y barcos extranjeros. Las playas de Ancón se convirtieron en un enorme campo de refugiados. La ocupación de la ciudad es inminente, la invasión de la ciudad es inminente y las personas reaccionan tratando de ponerse a resguardo. El primer vehículo eran siempre los extranjeros, porque los extranjeros eran neutrales, en teoría, ¿no? Porque al final no todos lo eran. Y de esta forma utilizan las residencias de los extranjeros, los consulados, para poder refugiarse, ¿no? También se usan los conventos, ¿no? También se refugian ahí porque son los únicos espacios que piensan que la tropa enemiga va a respetar. La segunda línea de defensa de Miraflores sería el escenario de la siguiente batalla. Allí
se encontraban 7 reductos, ocupados principalmente por reservistas limeños. En medio de los reductos se ubicaron los restos del ejército de línea sobreviviente de San Juan y los valientes batallones del Callao, guarnición de marina. A la hora de la verdad, en Miraflores, por ejemplo, estará la infantería de marina o la marina de guerra transformada ya en infantería, que va a combatir precisamente en Miraflores. Y luego, en orden no de mérito, sino, digamos, de aparición en el curso de la batalla, los reservistas limeños. Estos reservistas limeños son civiles, son abogados, son comerciantes. El reducto número 1 es de comerciantes, el 2 de abogados y de la Universidad de San Marcos, y el 3 de trabajadores, incluyendo trabajadores de mercados. En la mañana del 14 de enero se iniciaron negociaciones para un armisticio. En la reunión participaron también los almirantes Stirling y Abel Bergas du Petit-Thouars, jefes respectivamente de las flotas de Inglaterra y Francia en el Pacífico Sur. Finalmente se acordó un armisticio verbal. El ejército de Chile no permanece en sus posiciones, sino avanza hasta el borde de las nuestras y se pone frente a frente de los reductos. En ese momento, el mismo comandante general del ejército de Chile, el general Baquedano, acompañado de su Estado Mayor, pasa revista a Barranco. La presencia de Baquedano y sus oficiales en la línea de batalla provocó la reacción de los soldados peruanos del reducto número 1, los cuales dispararon sus rifles. Así fue como se inició la batalla de Miraflores. Era el 15 de enero de 1881, minutos después de las 2 de la tarde. En ese momento, el presidente Nicolás de Piérola se encontraba reunido con los representantes diplomáticos y almirantes de Francia e Inglaterra. Sorprendido, Piérola montó su caballo y partió a la batalla. Se generaliza la batalla en un momento en el cual no estaba prevista. Se generaliza la batalla cuando, por ejemplo, Piérola estaba almorzando con los delegados extranjeros. Es una batalla por sorpresa y realmente combaten una parte del ejército peruano y una parte del ejército chileno, por esto que estoy mencionando. Va a combatir la derecha del ejército del Perú, que son 3 reductos, y Cáceres al mando con la infantería de marina y los chalacos. La lucha se concentró en los reductos 1, 2 y 3, es decir, en el lado derecho peruano, donde el jefe era el coronel Andrés Avelino Cáceres. La primera parte de la batalla fue favorable a los peruanos. Cáceres logró resistir el ataque chileno y pasó a la ofensiva, haciendo retroceder a los invasores. En esta carga, que puso en zozobra a los chilenos, sobresalieron los chalacos, al mando del capitán de navío Juan Fanning. Lamentablemente, la falta de refuerzos contuvo el empuje de los dirigidos por Cáceres. Además, el lado izquierdo peruano se mantuvo inactivo, permitiendo la reacción chilena. Desde el mar, los buques de guerra chilenos no dejaron de bombardear los reductos peruanos y la población de Miraflores. Estamos en el Parque Reducto número 5, que queda en Surquillo. Aquí se ubicó la segunda línea de defensa peruana. Se posicionó el batallón número 10 al mando de un hacendado, José León. Como hemos visto en la batalla de Miraflores, del 15 de enero de 1881, los reductos 1, 2 y 3 estaban ubicados al lado derecho de la defensa peruana. Este reducto, el número 5, estuvo ubicado al lado izquierdo de la defensa, pero no recibió órdenes para participar en la batalla.
Entonces, sus efectivos se retiraron y abandonaron esta posición. Luego de la tenaz defensa de los reductos 1, 2 y 3, los reductos 4 y 5 fueron atacados, por la retaguardia. El reducto 5 prácticamente no participa en la batalla. Eso le demuestra la pésima organización de defensa peruana. Si usted tiene dos líneas, en teoría, bueno, yo puedo ser general ahora, no estaba en la batalla, ¿no? Pero la primera línea enfrenta al enemigo y teóricamente la segunda debería haber estado tan cerca de la primera que si es rebasada la primera línea, la segunda lo enfrenta inmediatamente. Varios batallones de reserva peruanos fueron disueltos por Pierola. El jefe de Estado en realidad no supo dirigir con efectividad la defensa. Es cierto que fue valiente y estuvo en primera línea de batalla arriesgando su vida, pero él no era un militar y por eso le fue muy complicado enfrentarse a un ejército numeroso, disciplinado y muy bien equipado como el chileno. La defensa peruana fue cayendo por tramos. Poco después de las 6 de la tarde, la lucha había concluido. La batalla es totalmente desordenada. El ala del centro y de la izquierda del Perú no interviene, se queda paralizada. No recibe orden de entrar en la batalla cuando la derecha estaba combatiendo fuertemente, el centro y la izquierda mirando por catalejo, sin intervenir. Y finalmente entonces Chile los aplasta, les da la vuelta también por atrás y los aplasta. Esta batalla fue una de las más encarnizadas de toda la guerra. Miraflores también sufrió los atropellos que pasaron antes Chorrillos y Barranco. Estoy en el Museo de Sitio Andrés Avelino Cáceres, que está dentro del Parque Reducto número 2 en Miraflores. Y he venido hasta aquí para enseñarles esta enorme pintura, obra de la destacada artista Edna Velarde. Se llama La Batalla de los Reductos y en ella se representa la ocurrida en Miraflores en enero de 1881. Como pueden ver, la magnitud de este enfrentamiento fue realmente grande, claro. Fue la batalla más importante de la Guerra del Guano y el Salitre. Las obras de Edna Velarde, así como las de Juan Lepiani, son clásicas dentro de la iconografía de la guerra con Chile. En este museo hay varios óleos de Velarde que muestran los excesos que cometieron los soldados chilenos cuando invadieron la capital. Violaciones, incendios, saqueos. Tal vez los soldados estaban cegados por la victoria y la codicia. A pesar de las grandes desventajas, Lima fue defendida con coraje por hijos de todo el Perú. Cayeron muertos o heridos miles de defensores, soldados, oficiales, generales, civiles, gente de toda condición social y económica. Los batallones chalacos pelearon hasta su exterminio y la muerte de su jefe, el bravo Juan Fanning. El coronel Andrés Avelino Cáceres fue herido, pero consiguió escapar de los chilenos. En la defensa de Lima, combatieron valientemente y entregaron su vida jóvenes como Enrique y Augusto Bolognesi, hijos del héroe de Arica, niños como Alejandro Tirado y Grimaldo Amezaga,
y alumnos de la Escuela de Clases y del Colegio Nuestra Señora de Guadalupe. Numerosos profesores y alumnos del Colegio Nacional Nuestra Señora de Guadalupe se batieron durante la guerra con Chile, especialmente en la defensa de Lima. En ese colegio estudiaban jóvenes y chicos procedentes de prácticamente todo el país, en una especie de síntesis del Perú. Uno de estos jóvenes fue Manuel Fernando Bonilla. A él le negaron el ingreso a las reservas, porque tenía solamente 13 años, era muy chico, pero él, muchacho terco, porfió y al final terminó inscribiéndose en el batallón número 6. Lamentablemente, Manuel Bonilla murió en la batalla de Miraflores el 15 de enero de 1881, pero allí se convirtió en el niño héroe Manuel Bonilla. En este momento estoy faltando a una norma casi sagrada del Colegio Guadalupe. Está prohibido estar en este patio, incluso atravesarlo. ¿Por qué? Porque durante la guerra con Chile, justamente en esa aula que ahora es el 1D, funcionaba una enfermería que atendía a los heridos guadalupanos en combate. Allí se les operaba y muchas veces se amputaban sus extremidades cuando no podían salvarse. Estas eran enterradas aquí. Por eso está prohibido cruzar el patio, por una señal de respeto. En este patio está también este monumento que recuerda a los guadalupanos caídos en batalla. El caos se apoderó de las calles de Lima. Violentas turbas empezaron a saquear e incendiar tiendas y negocios, sobre todo los pertenecientes a chinos. Para recuperar el orden, se tuvo que formar una guardia urbana, integrada por miembros de las colonias extranjeras. De otro lado, el 16 de enero, los buques y lanchas peruanas fueron incendiados y hundidos para evitar que cayeran en poder de los chilenos. La tragedia se instalaba en la capital de la República. Ante los destrozos ocasionados por los soldados chilenos en Barranco, Chorrillos y Miraflores, se temía que ocurriese lo mismo en la ciudad de Lima. Por eso, los comandantes de las armadas británica, francesa e italiana que se encontraban en el Callao se reunieron con el jefe chileno Manuel Baquedano y el alcalde de Lima, Rufino Torrico. Los militares le exigieron enérgicamente a Baquedano que los soldados chilenos ingresaran a la ciudad en forma pacífica y ordenada. Por su parte, Rufino Torrico se comprometió a desarmar los fuertes que existían en Lima y a mantener el orden público. Situarse el almirante inglés, en realidad eran tres, el almirante italiano también estaba presente, comodoro italiano. Están los tres negociando hasta que logran un acuerdo sobre cómo deberían ingresar. Y esto es para evitar la quema que había ocurrido en Chorrillos y también en Barranco. Entonces, para evitar destrucción, se llega a un acuerdo y ese acuerdo, bueno, tiene por el lado peruano al alcalde de Lima. El contraalmirante francés Bergas de Petit-Thouars fue el extranjero que se mostró más decidido a evitar la destrucción de Lima. Por ello, cuando murió en 1890, el Consejo Provincial de Lima inició una suscripción popular con el fin de comprar en Europa un retrato suyo. En 1924, durante el gobierno de Augusto B. Leguía, se inauguró este monumento, que está a la altura de la cuadra 4 en Petit-Thouars, más o menos por el Estadio Nacional. Monumento que recuerda la gratitud de la ciudad de Lima a este francés. El día que media entre la derrota en Miraflores y el ingreso de los chilenos fue un día de saqueos en Lima, de asalto al barrio chino, de matanza de muchos chinos, de mucho robo, de mucho desorden, y había urgencia de parte de los extranjeros, de los dueños de
negocios y comerciantes de imponer el orden, ¿no? La mañana del 17 de enero de 1881, tropas chilenas especialmente seleccionadas por sus jefes ingresaron a Lima. Este ingreso se dio por el Jirón de la Unión, con dirección a Palacio de Gobierno. Varios comercios y casas de esta zona izaron banderas de varios países. Su idea era protegerse ante el temor de lo ocurrido en Barranco, Chorrillos y Miraflores, donde se saquearon locales y no se respetaron ni a los civiles ni a los extranjeros. Como se había estipulado previamente, las tropas chilenas marcharon con disciplina y sin lanzar arengas. Pero tiempo después, estas mismas tropas ocasionarían varios destrozos. Por ejemplo, convirtieron la Biblioteca Nacional en un cuartel, se llevaron documentos y libros de allí, robaron obras de arte de muchos sitios e incluso sustrajeron instrumentos científicos de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. La ocupación chilena de nuestra capital duraría casi 3 años. Ese tema se ha especulado mucho acerca de que si la ciudad estaba embanderada, por algún motivo se ha querido creer de una parte de la historiografía que esto denotaba que la gente realmente no estaba muy comprometida con la causa peruana durante la guerra. Lo que queda evidente en las fuentes es que la gente estaba muy atemorizada, estaba psicológicamente muy mal, había muchísimos muertos, gente que no había regresado del campo de batalla y se encierran en sus casas, ¿no? La ciudad queda como un cementerio. Cuando ellos entran, en realidad todas las puertas están cerradas. En ese momento hay que ponerse en los zapatos de las personas. Lo que tenían principalmente, además del dolor, la demoralización, es la incertidumbre. No se sabe lo que va a ocurrir. No se sabe ni siquiera dónde está el presidente Pierola. El dictador Nicolás de Pierola partió a la sierra. En su apresurada marcha, no tuvo el cuidado ni la precaución de llevarse o destruir documentos oficiales que se encontraban en Palacio de Gobierno. Estos papeles fueron capturados por los chilenos, que no demoraron en utilizarlos a su favor para pedir cupos y cobrar impuestos a los ciudadanos limeños. Entonces los chilenos llegan a Palacio y encuentran todos los documentos de todos los ministerios porque estaban ahí. O sea, porque los ministerios, todos los ministerios, digamos, operaban en Palacio de Gobierno. No se llevó nada, no fue capaz de tener la precaución de decir vamos a esconderlo en una casa, como hicieron muchos. Cuando llegan los chilenos, y esto yo lo he visto en fuentes chilenas, se quedan impresionados, porque está todos los planes de batalla, todos los padrones de contribuyentes. Entonces ellos toman esos padrones de contribuyentes y comienzan a cobrar impuestos, los cupos. Con la toma de la capital, los chilenos pensaron que llegaría la rendición, pero no fue así. Uno de los más experimentados y capaces jefes militares peruanos dirigiría la resistencia en la sierra y salvaría el orgullo nacional y el honor del ejército. Ese hombre fue el coronel ayacuchano Andrés Avelino Cáceres. Pero la capital recién sería desocupada en octubre de 1883, luego de firmado el Tratado de Ancón. Y no fue hasta agosto de 1884 que los chilenos abandonarían todo el territorio nacional. La nefasta guerra y la ocupación habían durado 5 años y 4 meses. Difíciles momentos los que le tocaron vivir a nuestro país y en especial a nuestra ciudad, invadida durante tanto tiempo por un enemigo extranjero. Ojalá este programa sirva para recordar la valentía de miles de civiles, limeños, chalacos, provincianos, que pelearon para defender a la capital y que sin contar con los medios materiales necesarios ni con la preparación adecuada, no dudaron
en entregar su vida por la defensa de Lima. Nos vemos en la próxima.